lo que es un anuncio con bombos y platillos, la verdad que es una afrenta para la economía de quienes vivimos en las provincias a partir de los precios que tienen que ver con este mercado concentrador, inauguración en la cual estuvo el presidente de la Nación. Vean ustedes los precios. ¿Cómo puede ser que allá consigan el asado a 400 pesos, los chorizos a 350? Allí vi la pata de muslo, 550 pesos los 3 kilos. Es decir, un 30% de lo que pagamos aquí. Esto es subsidiado, pero por todos, por todos. Nunca en la historia todo lo que tiene que ver con este esquema de precios y de reducciones nos ha llegado por aquí. Bueno, hoy el presidente Alberto Fernández estuvo inaugurando este mercado de productos con precios cuidados en el partido bonaerense de Lomas de Zamora y en su discurso pidió adecuar los precios a los ingresos de la gente. Ayer hablábamos con Sergio y los dos estábamos de acuerdo en una idea, que en el transcurso de esta semana convocar a los empresarios, convocar a los sindicalistas de la Argentina, sentarnos en una mesa, marcarnos una hoja de ruta para alinear precios y salarios por los próximos 60 días, para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios. Bueno, claramente lo que sostiene Matías Tombolini, el flamante funcionario que está a cargo del área de comercio, es la de intervenir, habrá que ver con qué perfil, si es para hacerlo más efectivo u otro tipo de intervención, en el esquema de costos. Bueno, ya sabemos, te lo venimos contando desde hace muchísimo tiempo, las distorsiones que hay entre lo que cobra el productor, lo que se termina cobrando en góndola. Bueno, tratar de trabajar allí. Escuchamos al secretario de Comercio Interior. Es generar la alternativa para que los productores tengan el acceso mucho más directo a la comercialización, para que entre la producción y la venta la distancia sea mucho más corta y para que los precios que reciben los productores sean mejores y para que los precios que pagan los y las consumidoras sean más justos. No es tan complicado. Bueno, ¿cuánto tiempo venimos debatiendo de esto? Los especialistas, los productores, pero también nosotros los consumidores sufriéndolo. Vamos a saludar a una persona que conoce mucho de esto, además de una empresa exitosa como lo es Manfrey desde Córdoba. Hércules Felipa está en comunicación con nosotros y con Maximiliano Piceta, que es el vicepresidente de Monapi, el Movimiento Nacional de las Pymes. A los dos, buenas noches, bienvenidos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Estar en su programa. Bien. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición. El objetivo es poder dialogar con ustedes como actores de la economía y de los precios de los productos de la canasta básica. Bueno, respecto de esto que se presentó aparentemente un acuerdo con los trabajadores de la tierra, la Unión de Trabajadores de la Tierra, con precios que están muy por debajo de lo que se observa en los mercados. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es posible un acuerdo con las cooperativas, las economías sociales? ¿Está subsidiado? ¿Cuál es la impresión que les dejó? Bueno, mirá, la verdad que, esto no es algo que uno lo pueda comparar y trasladarlo al resto del mercado. Indudablemente que es un ejemplo muy pequeño en donde seguramente los costos que hay en la intermediación no existen. Y me parece que cuando analizamos los precios, que en realidad lo que debemos entender, que los aumentos de precios son la consecuencia de un importante desequilibrio macroeconómico, no la causa. Entonces, si actuamos sobre los efectos que genera la inflación, pero no atacamos el verdadero problema de fondo, que es la inflación, que tiene que ver con aspectos macroeconómicos, seguramente no vamos a poder resolver este tipo de cuestiones. Pero me parece que cuando hablamos de precios, y voy a hablar del caso de los lácteos, que es el que más conozco,
Cuando vos ves en la góndola un producto que cuesta 100 pesos, de esos 100 pesos, 42 pesos son impuestos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. Tenés solamente de IVA el 21% más todo el resto de impuestos que hacen al valor de un producto. Entonces me parece que, no digo que a veces en situaciones extremadamente especiales y de manera coyuntural haya que aplicar una política de control de precios, pero estas políticas sistemáticamente han demostrado que no han servido para realmente atacar el problema de fondo. Y lamentablemente seguimos insistiendo con esta cuestión, pero seguimos sin atacar las verdaderas causas, que son las que generan la inflación y que en definitiva afectan a esa parte de la población que depende de ingresos fijos, depende de un salario y que todos los meses se erosiona, porque en una carrera de precios y salarios ya sabemos quiénes son los que ganan. Ahora, Felipa, yo le quiero preguntar, podemos estar un 100% de acuerdo con lo que usted dice, pero digo, hay que poner también la lupa, y le pregunto a usted que conoce toda la cadena, desde la producción a la venta, la cadena de costos, los aumentos, usted acaba de citar los impuestos claramente, pero además se puede trabajar sobre eso, los intermediarios. A ver, siempre cuando se dan estos procesos, seguramente que hay una cuota de especulación. Decir que acá no hay especulación me parece que tampoco es. Ahora digo, el comerciante, que de alguna manera especula es para cubrirse y para poder reponer ese producto. El problema no es, digamos, que la especulación. El problema es que es muy difícil pretender manejar el producto ya elaborado cuando el resto de los costos no lo está. A ver, para elaborar un producto tenemos materia prima, tenemos salarios, tenemos energía, tenemos combustible, que son todas cuestiones que no están reguladas. ¿Qué le vamos a decir a los trabajadores? ¿Que le vamos a congelar los salarios? Obviamente que no. Necesita el trabajador tener sus salarios actualizados para que pueda seguir consumiendo. La materia prima, en este caso, que es la leche. Para producir leche tiene prácticamente una relación directa con el valor del dólar, porque se utilizan semillas, se utilizan agroquímicos, se utilizan insumos que acompañan el valor del dólar. La logística, la distribución, el combustible, que la principal empresa de combustible es una empresa del Estado, que es YPF. Entonces, si realmente es imposible ante esos aumentos de esas materias primas no poder trasladar los costos. Entonces, vuelvo a insistir, el problema de fondo no son los precios es una consecuencia de los desequilibrios macroeconómicos que existen, que tienen que ver con un enorme déficit fiscal, con una emisión totalmente descontrolada, que es lo que realmente genera la inflación. Bien, y desde Monapi, ¿cómo ven esta situación? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Obviamente lo que decía el colega es absolutamente real. Ahora, en la multiplicidad de causales que generan la inflación, también tenemos que entender que hay algunas causales que son extraeconómicas y que son las dos, tal vez las más difíciles de modificar en el estadio que tenemos actualmente, que es que al ser un país eminentemente presidencialista, vos necesitas tener un poder ejecutivo fuerte que además genere confianza en todo el sector. Y justamente es lo que no hay, es lo que no tenemos. Porque un presidente que está corrido de la centralidad del poder y que ya sabemos que no gobierna, evidentemente no genera confianza ni en el mercado, ni en toda la población, y eso va a hacer que sea imposible ir a luchar contra la inflación. Más allá de todos la multicausalidad de cuestiones eminentemente económicas. Es decir, la inflación también tiene un gran componente de confianza, que es justamente de lo que carece este gobierno. Y no estoy para criticar a este gobierno, digo, este gobierno, el anterior y los últimos 40 años de diagnósticos y recetas absolutamente equivocadas en la Argentina, que nos llevaron a tener
la fábrica de pobres que tenemos hoy, pues estamos con un 40 y pico % de pobres y con un 11% de indigencia, que quiere decir que hay 5 millones de personas que algunos días de la semana no comen en la Argentina. En un país que nos llenamos la boca diciendo que somos productores de alimentos para 400 millones de raciones. Si también tomamos en serio eso que decimos, hay que decir también que 240 millones de esas raciones se las lleva el Estado en impuestos, como decía el colega, el 40 y pico %. Entonces, la inflación la vamos a comenzar a dar una verdadera lucha cuando desde el gobierno central genere confianza hacia todo el sector y hacia todo el mercado y hacia la población. Si no, esto no se va a poder modificar. Y eso trae, por supuesto, consigo toda la problemática que vemos a diario, que tenemos un infernal problema económico, un infernal problema financiero y un infernal problema monetario. Esto es realmente así, es decir, tenemos que decir las cuestiones como son. La lucha contra la inflación la va a dar un gobierno que pueda generar confianza en todo el sector poblacional y, por supuesto, en el mercado. Ahora bien, supongamos, en este momento están sentados en la mesa de diálogo con el gobierno que los ha convocado, evidentemente la llegada de Massa ha generado esto, sentarse con la mesa de enlace y demás. Felipa decía recién, bueno, el tema de la inflación es clave, evidentemente es la madre de las batallas. Usted dice, somos presidencialistas, le queremos al presidente, si usted no marca agenda, ¿qué hacemos? Ahora, la segunda parte de la charla es las cuestiones técnicas, para que entienda la gente, ¿cómo se puede trabajar un poquito en esto? ¿Qué es lo que usted le diría? Mirá, además de esto, vamos por acá. Bueno, a ver, si bien es cierto que hoy tenemos un problema económico, pero la génesis de este problema económico es eminentemente político. Entonces, digo, vamos a suponer que traigamos a querer solucionar los problemas de la economía argentina al mejor equipo económico del mundo. Vamos a hacer una selección de los mejores economistas del mundo y los sentamos en Argentina. ¿Cuál va a ser el resultado? Van a fracasar. ¿Por qué? Porque no tienen el marco político que genere, primero que le dé el suficiente respaldo para que puedan tomar las medidas que haya que tomar. Digo, hoy vemos que hubo un cambio de ministros en donde se anunció, digamos, con todo un aparato de comunicación, con el título de superministro, y cuando vemos que muchas de las cosas que quiere hacer, y ojalá que le vaya bien y que las pueda hacer, no son tan distintas a las que de alguna manera quería hacer Guzmán. La pregunta es, ¿no nos podíamos haber evitado todo lo que pasó después de la renuncia del ministro Guzmán hasta la fecha? Y haberle dado las herramientas que necesitaba el ministro para que pueda hacer esos cambios. Entonces, yo considero con lo que decía Monapi recién, en donde si no tenemos un liderazgo político que pueda encauzar, que pueda generar confianza, coincido totalmente, pero que además que tenga la fortaleza política como para que quienes estén al frente del Palacio de Hacienda puedan tomar las medidas necesarias para encauzar este descalabro que ya lleva muchos años en la Argentina, que no es, digo, por ahí se agravó con este gobierno, pero es un problema de vieja data y que otros países lo han solucionado. Digo, en términos técnicos, otros países, el tema de la inflación hace rato que lo solucionaron. El problema me parece que sigue siendo de carácter político, en donde es necesario un liderazgo muy fuerte para que podamos hacer las cosas que hay que hacer. Sí, y algunos países están experimentando... Pero además, si te puedo agregar, de nuevo vemos, y está bien, que estamos en el inicio de esta nueva gestión con Massa al frente del Ministerio de Economía, también hay que decir que de una vez por todas también necesitamos y vamos a empezar a exigir que el sector más fuerte de la economía de la Argentina, que es el sector de las 600.000 pymes, alguna vez también tenemos que estar sentados en la mesa de las decisiones. Porque si somos el sector más fuerte de la economía aportando el 75% del PBI privado, que es el 42% del Producto Bruto Total, si es el que aporta 7 de cada 10 empleados, si es el motor de la economía el que sostiene toda la estructura socioeconómica de la Argentina, ¿por qué siempre están sentados las mismas figuritas que ya sabemos que no son parte de la solución, sino que son parte del problema? Maximiliano... Nosotros también
Sí. En ese sentido quería hacerle mi consulta porque este mercado que inauguraron en Lomas de Zamora nace a partir de un acuerdo con la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Se anunció una ley de góndolas con mayor participación de la economía social, de las pymes. No sé si se está cumpliendo. En algún momento se trató una ley también para que las pymes sean proveedoras del Estado. No sabemos si se está cumpliendo, pero consultarle si es viable un acuerdo con otros actores económicos, con otros productores de los elementos de la canasta básica para ver si se pueden acomodar un poco los precios. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la única salida real que tiene la Argentina es la generación de empleo y es comenzar a crecer. Y para crecer nos tienen que dar las condiciones benignas a todo el sector del empresariado para que podamos empezar a traccionar y empujar mucho más de lo que ya lo estamos haciendo en condiciones absolutamente paupérrimas. Y por eso tenemos un proyecto de ley que ustedes ya lo saben, que es el proyecto de ley del MONAPI, donde fuimos a revisar, fuimos a investigar dónde está el problema de la matriz de la falta de generación de empleo en la Argentina. Fuimos, lo relevamos, lo investigamos, tenemos un proyecto de ley listo para llevarlo al Congreso, que es un proyecto que va por encima de cualquier grieta que pueda haber, porque este es un proyecto de ley celeste y blanco, es un proyecto de ley para toda la Argentina. Este es el proyecto de ley que va a dar la lucha contra el desempleo y la pobreza. Tenemos que ir a buscar también el principio de solución a los grandes problemas de la Argentina en la microeconomía y no creer que solo la macroeconomía va a salvar a este país. La microeconomía es la que te da la lucha diaria, la que te genera, como decía hoy, el 70% del Producto Bruto privado en la Argentina, que es el Producto Bruto real, esa es la que te puede sacar y ir a dar pelea contra ese sector poblacional que hoy, como les dije, hay días que no come. Y tenemos que empezar a darle mucha bolilla a ese tema porque seguimos creyendo que el grave problema que tenemos es monetario, económico, financiero, y el principal problema que tenemos en la Argentina es el problema social. Hoy tenemos la crisis más grande de la historia en la Argentina, con casi un 50% de seres humanos que están bajo la línea de la pobreza. Bien. Trabajadores en blanco registrados que están muy por debajo de la línea de pobreza. Bien. Entonces, el problema social es muchísimo más grave que el problema económico. Y el problema social lo podemos ir a enfrentar de primera mano las pymes. Acá, Hércules y todos los 600.000 pymes del país somos las que podemos ir a generarle la vuelta a la dignidad y a la libertad a todo ese sector poblacional que hoy la está pasando realmente muy mal y que no tiene 100 días para esperar. No Bien. tiene 100 horas para esperar. Entonces hay que ir a darle una solución real a todo ese sector poblacional. Que tenga buenas noches, Maximiliano. Hércules, Felipa, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Buenas noches.